árboles de expresión. Los alumnos del Tecnológico de Pochutla, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los árboles de expresión son estructuras de datos no lineales y dinámicas. Dentro de las características de un árbol de expresión es que siempre hay un nodo raíz, nodos hojas, nodos hermanos, que estos pueden ser, en el claro ejemplo de la imagen, B y C, que son hermanos y a su vez hijos de más. También tenemos que a su vez el nodo raíz tiene hijos que a su vez, dada la redundancia, tienen hijos, y podemos apreciarlo dentro de la siguiente imagen. Recorrido de un árbol. Podemos decir que el recorrido de un árbol es el orden establecido en el que se debe visitar los nodos de un árbol. Existen varios tipos de recorridos, donde los más comunes son el preorden, que primero va a la raíz, posteriormente va al hijo izquierda y después al hijo derecha. El inorden primero es hijo izquierdo, raíz, hijo derecho, y el posorden va al hijo izquierdo, hijo derecho y por último la raíz. Características a tomarse en cuenta en la construcción de un árbol de expresiones. Primero, la raíz siempre debe ser un operador. Las hojas siempre deben ser operandos. Los nodos deben estar etiquetados por operadores. Si un operador tiene mayor prioridad que la raíz, se coloca como hijo. Si un operador tiene igual o menor prioridad que un nodo, se coloca como padre. Un nodo puede contener como hijo otro subárbol que contiene una pequeña expresión. Los paréntesis no se almacenan en el árbol, pero están implicados en la forma del árbol. Se supone que todos los operadores tienen dos operando. Se puede representar una expresión por un árbol binario cuya raíz contiene un operador y cuyos subárboles izquierdo y derecho son los operando izquierdo y derecho respectivamente. Cada operando puede ser una letra o una subexpresión representada como un subárbol. Todos los operandos letras se almacenan en nodos hojas. A continuación, la construcción de un árbol. Tenemos la expresión original A potencia B más C por D. A continuación, la variable A será un hijo izquierdo. Posteriormente, el operador potencia será el padre. Y a continuación, como hijo derecho tenemos a la variable B. Por consiguiente, tenemos como hijo izquierdo a la variable C, y como padre tenemos al operador de multiplicación, y como hijo derecho tenemos a la variable D, y como último tenemos como raíz tenemos al operador suma. A continuación mostramos el recorrido preorden, que primero sería la raíz, posteriormente tenemos al hijo izquierdo y al último al hijo derecho. La expresión preorden quedaría operador más, a continuación del operador potencia, posteriormente la variable A, y seguimos con la variable B. A continuación tenemos como hijo derecho tenemos al producto, posteriormente como hijo izquierdo tenemos a la variable C, y por último como hijo derecho tenemos a la variable D. En el recorrido inorden tenemos primero el hijo izquierdo, posteriormente la raíz y al final el hijo derecho. Bajamos hasta la raíz izquierda y tenemos la variable A, posteriormente tenemos el operador potencia y como hijo derecho tenemos a la variable B. A continuación viene la raíz, que sería el operador más, seguido de la variable C como hijo izquierdo, posteriormente tenemos la raíz, que sería el producto, y al final como hijo derecho la variable D.
Vamos a construir otro árbol de expresiones con la siguiente expresión: a menos b por c más d menos d más f más g. Vemos la expresión que inicia con dos paréntesis. Esto nos indica que vamos a crear dos nodos vacíos. El primero se va a convertir en el nodo raíz. Después, del lado izquierdo, creamos el otro nodo vacío. Después, en la expresión nos indica un operando, que es la letra A. Este se va a convertir en un hijo izquierdo. Después, regresamos al nodo anterior y colocamos el operador menos. Abrimos paréntesis y creamos un nodo vacío, pero como el lado izquierdo ya está lleno, se va del lado derecho. Después sigue un operando f. Este se convierte en un hijo izquierdo. Regresamos y colocamos el operador por. Después continúa el operando c. Se convierte en un hijo, pero como ya está lleno el lado izquierdo, se va del lado derecho. Cerramos llave, paréntesis, regresamos dos nodos y colocamos en el nodo raíz el operador más. Abrimos paréntesis y creamos dos nodos vacíos, pero como del lado izquierdo ya está lleno, se crea del lado derecho y el otro del lado izquierdo, porque no hay nada. Sigue el operando d. Este se convierte en un hijo del lado izquierdo. Regresamos al nodo anterior y ponemos el operador menos. Continúa un operando e. Se convierte en hijo, pero como el lado izquierdo ya está lleno, se va del lado derecho. Cierra paréntesis y regresamos dos nodos. Colocamos el operador más. Abrimos paréntesis y creamos un nodo vacío. Del lado izquierdo ya está lleno, así que se coloca del lado derecho. Continúa un operando. La letra F se convierte en un hijo izquierdo. Regresamos al nodo anterior y ponemos el operador más. Después sigue el operando G. Esto nos indica que se va a convertir en hijo, pero como el lado izquierdo ya está lleno, se va a ir del lado derecho. Y aquí está nuestro árbol de expresiones. Ahora vamos a recorrer el árbol con el posorden. Esto nos indica que va al hijo izquierdo, hijo derecho y termina en la raíz. Empezamos hacia el lado izquierdo y nos vamos al operando, que es la A. Después dice que se va a ir al lado derecho, pero del lado derecho hay un subárbol. Entonces este se va a ir primero al lado izquierdo, que sería el operando B. Después se va al lado derecho, que sería el operando C. Regresa a la raíz, que sería el operador por. Regresa a la raíz, que sería el operador menos. Posteriormente se va del lado derecho, pero del lado derecho podemos ver otro subárbol. Entonces se va primero al lado izquierdo, pero del lado izquierdo podemos ver otro subárbol. Entonces primero se va al hijo izquierdo, que sería el operando D. Regresa y se va al hijo derecho, que sería el operando E. Después se va a la raíz, que sería el operador menos. Ahora vamos al lado derecho del subárbol, pero aquí podemos ver otro subárbol. Entonces primero se va a ir al lado izquierdo, que sería el operando F. Después se va al lado derecho, al hijo derecho, que sería el operando G. Regresa a la raíz, que sería más, y regresa a la raíz del otro subárbol, que sería más, y regresa a la raíz principal, que sería más. Entonces este es el recorrido en posorden. Entonces el recorrido en posorden nos dice que es ABC por menos DE menos FG más. Bueno, esto sería todo.